Bienvenidos a esta segunda parte de los étimos, donde estamos tratando aquellos que empiezan con la letra C. Como ustedes se están dando cuenta, son bastantes. Nos está demorando eso porque estamos analizando una gran cantidad de étimos y sobre todo ejemplos aplicativos, para que ustedes sepan en dónde se aplica y de en adelante recuerden mucho mejor el significado de las palabras. Entonces continuamos. Vamos a ver entonces ahora el étimo 41, que es cloro. Cloro, muchachos, significa verde. El cloro es verde. Por ejemplo, vamos a ver unos casitos. Miren, estos animalitos, si ustedes pueden observar, antiguamente eran clasificados en la taxonomía, que es la ciencia que ordena y clasifica a los seres vivos. Se llama taxonomía. Taxo viene a ser de orden, nomos, regla para ordenar a los seres vivos. Estos animalitos antiguamente eran denominados por sus aspectos físicos externos. Entonces, vieron que tenían unas patas, ven o no, patas verdes. Entonces, ¿qué nombre creen ustedes que le pusieron? Efectivamente, muchachos, le pusieron los clorópodos. Podo es patas o pies. Los clorópodos. Ahora, les quiero aclarar algo. Algunos, o muchos inclusive, de estos términos ya están en desuso, porque antiguamente se clasificaba a los seres vivos en base a apariencias externas. Hoy en día se usa ya el ADN, los fósiles, semejanzas estructurales. Ya prácticamente no se usan muchas palabras, porque no importa que su pata sea verde, lo que importa es el ADN, el plan interno estructural. Y entonces hoy día hay otras formas de clasificar y organizar a los seres vivos. Pero sin embargo, bueno, como palabra sirve, digamos, por ejemplo, en este caso, para esquematizar el étimo o la raíz cloro. Bien, seguro que han escuchado ustedes esto, ¿no? Las plantas son verdes, las hojas, perdón, son verdes, porque tienen abundante clorofila. Clorofila, ya. A ver, analizamos la palabra. Los bioquímicos analizaron las hojas y dijeron, ¿por qué las hojas son verdes? ¿Cuál es el pigmento, el colorante que le da justamente ese color verde a las hojas? Y descubrieron, ya, es esta la molécula, tiene magnesio en el centro. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos a aquella molécula que da el color verde a las hojas? Y le pusieron clorofila. ¿Y por qué, profesor? Porque nosotros sabemos que cloro viene de verde, eso ya lo sabemos, estamos justo estudiando eso, cloro viene de verde. Y fila significa hoja. Folio, fila, significa hoja. Fila significa hoja. Cuando vamos a estudiar los étimos con la letra F, vamos a ver que filo, fila, filum, hay variantes de diferentes significados. Ahí vamos a aclarar para no confundir. Pero en este caso, fila significa hoja. Entonces, clorofila significa hoja verde. En este caso, la clorofila es el pigmento que da coloración verdosa a las hojas. Verde ligeramente amarillento, ¿no? Un verde claro, mejor dicho. Cognoscitivo, es un acto cognoscitivo. Cogno viene obviamente de conocimiento, de conocer. Pero también se usa su sinónimo, gnosis. Cogno, su sinónimo, gnosis. Cognición, cognoscitivo. Agnosis, negar el conocimiento. Agnóstico, aquel que niega el conocimiento. Por ejemplo, tenemos acá, para que sepan qué significa agnosis o agnóstico. Teo significa creencia en un Dios. Ateo, teus es Dios. Teología. Ajá. Entonces, un ateo es aquel que no cree en Dios. Ateo. Un creyente obviamente es el que sí cree en todas estas religiones que ustedes ven acá, que en la historia de la humanidad ha habido miles de religiones. Ubica cuál es tu religión. Pero un ateo no cree en ninguna de estas religiones. Ausencia, teo, Dios. Y un creyente sí. Un agnóstico, significa ausencia, gnosis de conocimiento. Recuerden que significa ausencia o negación, ¿no? Sin. Entonces, ¿qué es un agnóstico? Un agnóstico es aquel que niega el conocimiento de Dios o de lo que ve, lo que analiza, ¿no? Es el que cuestiona. No dice sí creo y tampoco dice no creo. Para algunos es una posición un poco ambigua, ¿no? Un poco intermedia. Bien, entonces seguimos. Cole. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Cole o coli. Cole o coli, muchachos, significa bilis. Profesor, ¿qué es la bilis? La bilis es un pigmento, es un líquido amarillo verdoso. Que, mucho cuidado, la bilis es fabricada en el hígado.
pero se almacena en esta bolsita que se llama la vesícula biliar. Pero se forma, la fábrica que forma bilis, muchachos, no se olviden, es el hígado. Entonces, cuando nosotros hablamos de el conducto colédoco, por ejemplo, coledocolitiasis, litiasis es piedras o cálculos en el colédoco, los conductos, ¿no? Colédocos. Entonces se refieren a bilis. Colemia, por ejemplo, colemia significa hemia, sangre. Presencia de bilis, en este caso de bilirrubina, en la sangre. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Ustedes saben, a ver, para que tengan una idea más o menos, el hígado fabrica bilis. Esa bilis se acumula en la vesícula biliar, pero esa bilis, su función es ayudar a digerir las grasas. Entonces, cuando nosotros comemos, esa bilis, el hígado, mediante los conductos diversos, lo secretan hacia el intestino y la bilis se mezcla con los alimentos. Vamos con los alimentos. Y luego, avanza, y esa bilis amarillenta da color a nuestras heces. Y nuestras heces son medias amarillas, ¿o no? Medias amarillas, por ahí media marroncita de algunos, tal vez. Nuestras heces son medias amarillentas gracias a la bilis. Porque la bilis desde más arriba va pintando los residuos, a las heces. Entonces, nuevamente, las heces son amarillentas gracias a quién? A la bilis. Que hay pigmentos determinados ahí, ¿no? Estercobilina es un pigmento muy importante, ¿no? Estercobilina. Esterco viene de excremento. Y ya muy bien. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, si el hígado tiene problemas en expulsar su bilis al intestino? Se obstruyen los conductos y no hay forma de cómo la bilis llega al intestino. Entonces, ¿cómo creen que salen las heces? Así, blancas, heces blancas. ¿Y por qué, profesor, blancas? Porque no tienen bilis, no tienen pigmentos biliares. ¿Y cómo se llama esa condición cuando las heces salen blancas? Acolia. Acolia. A, muchachos, significa ausencia. Colia, nosotros sabemos que en este caso, A significa sin o ausencia, y cola significa pigmentos biliares o simplemente bilis. Cuando una persona tiene acolia, o sea, sus heces no están pintadas, sospechamos de un problema hepático en el hígado, ¿no? Obstrucción, cualquier problema que implique no fabricación de bilis o bien no secreción de bilis. Acolia. Muy bien. ¿Y qué creen, muchachos? ¿Saben qué es coluria? A ver, adivinemos. ¿Qué creen que es coluria? Miren, acá tienen una orina normal, de una persona normal, y una orina de una persona con una enfermedad. Facilito, profesor. Col viene de bilis, bilis, y uria viene de orina. Col o cole, ¿no? Coli, viene de bilis y uria viene de orina. Profesor, ¿qué es entonces coluria? ¿Será la presencia de bilis en la orina? La presencia de bilis en la orina, etimológicamente sí. Pero acá vamos a hacer un ajuste, miren. La bilis, ¿alguna vez ustedes han ido de repente al mercado y a comprar carne y hay una bolsita que le llaman la hiel, con H, la hiel? Esa hiel que es amarga, esa es la bilis. Obviamente es amarga porque tiene un pH muy alcalino, ¿no? Entonces, la bilis se libera al intestino delgado y luego pasa al grueso a pintar las heces. O sea, la bilis sale. La bilis no pasa a la sangre y luego se expulsa por orina, no. Pero el componente principal de la bilis, a ver, mejor acá les escribo un pequeño datito, ¿ya? El componente principal de la bilis tiene varios componentes, pero el componente principal de la bilis es un pigmento que se llama la bilirrubina. Tú has escuchado sobre la canción, ¿no? Que sube la bilirrubina. Profesor, ¿qué es la bilirrubina? Es el pigmento que le da color amarillo a la bilis. Porque la bilis también tiene grasa, tiene colesterol, fosfolípidos y otras cosas más. Pero este es el pigmento. Ese pigmento sí puede pasar a la sangre y luego botarse por la orina. Entonces, coluria no sería la presencia de bilis en la orina, porque la bilis es una suma de muchas cosas, que es difícil que salga por la orina, no sale. Quien puede salir por la orina es el pigmento de la bilis y se llama bilirrubina. Entonces, de manera técnica, coluria es la presencia de bilirrubina en la orina. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estamos ajustando ahí la definición etimológica. Y así. Seguimos, otro ejemplo más. Ustedes seguro han escuchado hablar, por ejemplo, sobre la famosa enfermedad del cólera, el cólera asiático. Acá en el Perú tuvimos una última epidemia, una gran epidemia de cólera en el año 91, donde la gente empezaba con vómitos, diarrea, deshidratación y muchos morían de insuficiencia renal por la gran deshidratación. El cólera. A ver, primero, los antiguos griegos, porque esto es una enfermedad muy antigua, el cólera, originada por una bacteria
Vibrio, se escribe cholerae, ¿no? Vibrio cholerae, se pronuncia vibrio cólera. Los antiguos griegos pensaban que el cólera, el que ustedes ven ahí, era una enfermedad producida por la bilis. La bilis. O sea, pensaban que la persona tenía un problema en la bilis y eso le hacía dar diarrea. Oye, mira, está con diarrea, eso debe ser porque tiene la bilis, el humor mal. Entonces le pusieron, hay que ponerle cólera, aunque tuvo muchos nombres, o sea, tiene muchos sinónimos en la antigüedad. Cólera porque lo asociamos con la bilis, que es el pigmento amarillo que se acumula en la vesícula biliar producida por el hígado. Hoy sabemos que no tiene nada que ver. Es un ejemplo de etimología por historia que en la actualidad se desdice con el conocimiento científico. Hoy día sabemos que no tiene nada que ver con la vesícula biliar ni con la bilis, pero sí quedó con ese nombre ya, ¿no? Hasta inclusive la bacteria la bautizaron como Vibrio cholera o Vibrio cholerae. Y también se deriva el temperamento, ¿no? Que es colérico, tiene mucha cólera, amargado, ¿no? ¿A qué se debe? A que se pensaba que las personas amargadas, coléricas, emanaban mucha bilis, que ahí residía el mal genio, el mal carácter. Entonces también lo extrapolaron al temperamento y le pusieron, tiene cólera, colérico, cólera o un estado de ánimo, digamos, fuerte, así, ¿no? Hoy sabemos que tampoco no tiene nada que ver. Pero sin embargo, es bueno conocerlo como historia. Seguimos, muchachos. Este es un prefijo, o perdón, es un étimo, es una raíz. He visto que ha venido con frecuencia muy interesante que deben ustedes conocer como cultura general. Colio o colios. Colio o colios. Profesor, ¿qué significa colio? Significa, muchachos, estuche. Tengo un pequeño estuche, por ejemplo, en la antigüedad tenían estuches para guardar sus cuchillos, para guardar sus puñales. Un estuche. Estuche, una bolsita, algo que cubre. Estuche, bolsa, funda, vaina. Ahí en la imagen, por ejemplo, ven ustedes, tenemos un estuche de un puñal, de un cuchillo. Entonces, estuche, muchachos, estuche algo que cubre. Para ello usamos nosotros el étimo coleo. Coleo, grábense bien, métanse en su cabeza porque hay mucha palabrita. Coleo, coleo, coleo. Bien, por ejemplo, ¿qué será un coleo? Acá el segundo, ¿eh? Coleópodo. Primero, coleópodo. Podos es pies o patas. Aquel animal, generalmente son moluscos, ¿no? Que tienen sus patas parcialmente en realidad cubiertas como si fuera un estuche o como si fuera una bolsa, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos adicionales. Miren, este animalito, ustedes lo conocen, ¿no? La mariquita, el escarabajo, todos pertenecen a ese grupo, ¿no? Miren, los zoólogos analizaron a estos insectitos, son insectos. Recuerden que un insecto tiene 6 patas, 306 patas. Entonces, y vieron algo curioso, ¿no? Dijeron, oye, ¿dónde están sus alas? No vemos sus alas. ¿Tú ves ahí sus alas? Yo imagino que los zoólogos, los entomólogos, los biólogos, alguien se tuvo que preguntar primero, ¿no? ¿Dónde demonios están sus alas? No veo que no vuela. Ahí no vuela, vamos a tocarlo. Ahí vuela. Y lo tocaron y de inmediato pasó esto, mira. Salieron sus alas. Sí tiene alas. Y vuela. ¿Pero qué pasó con las alas? Estaban escondidas. Están escondidas dentro de una cajita que parece un estuche. Bueno, esto es que fuera un estuche que está cubierto de las alas. Eso no sucede con, por ejemplo, con la mariposa. Tú ves las alas extendidas siempre. Con la mosca, la abeja, la avispa, esos vuelan. Pero estos señores tienen las alas metidas dentro de un estuche. Profesor, ¿qué nombre le ponemos a ese tipo de insectos? Y surge la palabrita coleóptero. Coleóptero, para que ustedes vean cómo se van formando las palabras. Colio es estuche. Y usted sabe qué significa ptero. Ptero significa ala o alas. Alas dentro de un estuche. Y ya saben, ¿eh? Muchas veces estas preguntas son de razonamiento verbal, son preguntas de cultura general. A ver, por ejemplo, otro caso, ¿no? En botánica, mire, ahí tienen ustedes una pequeña semillita que está germinando. Esta semilla está germinando, le están apareciendo sus pequeñas raíces. ¿Ya? Bien, miren. Lo primero que emerge, que ustedes observan acá, esto es como una funda, no sé si se puede ver bien ahí, es como una funda a lo que está cubriendo. Profesor, ¿a quién está cubriendo? Está cubriendo a las primeras hojitas que están naciendo, a las primeras hojitas. Ahora bien, en la semilla, las primeras hojitas no se le llama hojas, muchachos. Voy a repetir, la semillita, cuando está recién germinando, las primeras hojas no se le llaman hojas, las primeras raíces no se le llaman raíces. A las raíces se le llama radículas, porque son los primordios de las raíces. Y a las hojas no se le llaman hojas, se le llama plúmulas. Como profesor, plúmulas, como pluma, plúmulas. Plúmulas. Entonces, ¿cómo se llama la hojita que está saliendo? Plúmula. Plúmula es la hojita, el primordio de hoja
inicial de las semillas. Entonces, profesor, ¿qué nombre le pongo a esta vaina, ¿ve o no? O a esta envoltura de la primera hojita llamada plúmula? Coleóptilo. Coleóptilo. Viene de coleo, que significa estuche, vaina, algo que cubre, algo que forra, algo que protege. Y tilón, que significa pluma. Tilón, así, tilón significa pluma. Entonces, profesor, ¿qué significa coleóptilo? Coleóptilo es un estuche de una pluma. Es un estuche de una pluma, es un coleóptilo. Pero pluma, esta pluma, recuerden, es una hoja, es la hoja inicial. Es la hoja inicial de la raíz. Entonces, aquello que cubre la hoja inicial de la raíz, le pusieron coleóptilo. Y también hay, por ejemplo, coleorriza o coleorriza, que significa también lo que cubre a la raíz. Sigamos ahora entonces, vamos a revisar ahora el prefijo colombo. ¿Ustedes saben cómo se llama esa palomita que nosotros vemos por ahí, por el barrio? El nombre científico Columbia livia. Columbia livia, por eso colombo es paloma. Colombofilia. Filia es afinidad, no se olviden. La afinidad, digamos, el apego hacia la crianza de palomas. Hay personas que aman las palomas. Ese es colombofilia. Listo, no olvidar. Bien, seguimos, muchachos, seguimos. Colpos, a ver, colpos acá. Vamos a ver los que más se emplean, damos más ejemplos, ¿ya? Colpos, muchachos. Colpos significa vagina. Colpos, vagina. Acuérdense, colpos, vagina. A veces la vagina se estrecha, estrechamiento es estenosis. Estrechamiento es estenosis, no se olviden. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la letra E. Lo que pasa es que ustedes han puesto tanta palabra, ¿eh? Yo me estoy adelantando a palabras que vienen después con otras letras. Estamos recién en la C. Entonces me estoy adelantando, ¿por qué? Porque ya poco a poco lo voy diciendo y luego lo repetiremos. Recuerden que en la repetición está el gusto, no se olviden. Entonces, colpostenosis sería el estrechamiento de la vagina. Vagina estrecha. Ya. Profesor, de repente, ¿no? Yo he ido al ginecólogo, era la señorita, yo ginecólogo, o mi mamá ha ido al ginecólogo, para que le examine, ginecóloga. El ginecólogo o ginecóloga dice, acuéstese señorita, señora, acuéstese, trae un aparato de metal como si fuera un pico de pato, también se llama pico de pato así, lo mete, abre y observa al fondo el cuello uterino, las paredes de la vagina, es un examen de la vagina, hace un examen, una observación de la vagina. Profesor, ¿cómo se llama ese procedimiento? Facilito, ahí está, miren, se denomina colposcopía. Colposcopía. Recuerden que viene de colpos, que es vagina, y oscopía, recuerden muchachos, de oscopía, por ejemplo, de microscopía, por ejemplo, de telescopía, significa observar, examinar. No es una simple observación, sino es una observación un poco más científica. Observar, examinar la vagina, oscopía, ¿ya? Eso es entonces el significado de colposcopía. No olvidarnos de colposcopía. Seguimos a ver. A veces las niñas nacen con un problema de obstrucción. A ver, para que se ubiquen más o menos, este es el útero, las trompas de falopio y abajo la vagina. Profesor, ¿qué es la vagina en sí? Miren, muchachos, la vagina es como un tubo de escape, de salida de la sangre del útero. Durante la menstruación, la sangre viene del útero, de adentro del útero, y la vagina es como un tubo de escape, por ahí sale la sangre. Pero también la vagina es un receptáculo durante el acto sexual, ¿no? También la vagina es una salida cuando la mujer está por dar a luz, por la vagina sale el recién nacido. Entonces, miren, existen señoritas que nacen con una obstrucción, un tejido que tapa la vagina, estenosis, colpostenosis, o bien el himen no está perforado. Entonces la mujer empieza a sangrar, sangra y todo se detiene acá y no sale nada, ¿no? La mujer ya tiene 25 años y nunca ha visto una menstruación. No es que no haya menstruado, sí menstruó, pero toda la sangre se quedó acumulada, como ustedes observan, en la vagina, inclusive va acumulándose en el útero. Puede causar una infección, sí, un mal olor también. Profesor, ¿qué nombre recibe el acúmulo entonces de sangre en la vagina? Ahora así, ¿qué nombre recibe, profesor, el acúmulo de sangre en la vagina? Facilito, muchachos, ya te lo está poniendo muy fáciles ya. Facilito, recibe el nombre de hematocolpo, porque la hematología, no se olviden, estudia la sangre, hemato, y colpos es vagina. Significa entonces sangre acumulada en la vagina. Ya les conté abajo
en qué consiste, ¿no? Hay que también interpretar sangre acumulada en la vagina. Hematocolpos. Es el nombre científico que le han puesto, ¿no? Seguimos. Cóndilo. Cóndilo. Profesor, ¿qué es cóndilo? Cóndilo, muchachos, significa un nudo, nudillo. Un nudillo, una bolita. Ese es cóndilo. Un nudo, nudillo, protuberancia. Nuestros dedos son largos, pero tienen unos nudillos, que son donde se unen los huesos formando la articulación. Y forman una articulación condilia. Condilia. Ya entonces, cóndilo, muchachos, significa nudos, nudillos, bultitos, bolitos, significa cóndilo. Por ejemplo, miren, les presento la anatomía de un helecho. Los helechos tienen en su cara inferior, que mira hacia el suelo. Si alguien tiene por ahí en la casa la bolita, las manos helechos, vaya a ver, tienen unas bolitas. Bueno, no, estas bolitas están ampliadas, unas bolitas. En estas bolitas se almacenan las, entre comillas, las semillas. No son semillas, pero son equivalentes a las semillas llamadas esporas. Acá hay unas pequeñas como semillitas llamadas esporas, que cuando se mueve ese helecho, viene el viento, qué sé yo, caen, se dispersan y originan a nuevos helechos. Entonces, profesor, tiene entonces esos bolitos, parecen cóndilos, son cóndilos desde el punto de vista etimológico. ¿Qué nombre le ponemos, dijeron los botánicos, a las plantas que tienen, que llevan consigo cóndilos? ¿Se acuerdan, muchachos? Llevar con tener. ¿Cuál es el étimo que usamos para designar algo que lleva, llevar o tener? Muy bien, muchachos. Foro. Ya hemos visto muchos foros o feros también hace. Foros o feros. Mastigóforos, calcóforos. Foros es llevar o tener. Entonces, ¿qué será un condilóforo? Aquel organismo que lleva consigo, que tiene nudillos, bultitos. En los helechos, cultura general, en los helechos se llaman estos soros. Ya es el nombre particular para los helechos, ¿no? Pero nudillos hay de todo tipo y en diferentes organismos vivientes. A ver, veamos otro caso, otro ejemplo con cóndilo. Miren, el aparato reproductor, masculino, femenino. A veces aparecen los genitales externos, no sé si pueden ver acá, unos como bolitos, parecen que fueran como racimos de uva. Imagínense una uva, así con puros bolitos, así. Son como verrugas en los genitales, pero son como así, como un racimo de uva muy congestionado ahí. ¿Ven acá o no? Miren. Aparece en la zona genital, en la mujer también aparecen los labios, cerca del ano. Entonces, los anatomistas, los médicos dijeron, ¿qué nombre le ponemos a esto? ¿No? ¿Qué nombre le ponemos? Es un tumor, pero formado por varios nudillos, varios bultitos. Y le pusieron condiloma. Y es un buen nombre, ¿no? Es el nombre apropiado. Condiloma. Cóndilo, y viene de oma. Oma, profesor, ¿recuerda qué significa? Oma significa masa o tumor. Masa, tumor o colección también significa. Y cóndilo significa nudillo. Entonces, es una masa, es un tumor, es una colección donde hay muchos nudillos. Muchos nudillos. Así, muchos. Y profesor, ¿y quién origina? Deme más información. Lo originan virus. Uno de ellos, el virus papiloma. Lo originan virus. ¿Y es contagioso? Sí, es contagioso. ¿Es una infección de transmisión sexual? Sí, es una infección de transmisión sexual. Son los condilomas. Condilomas. Y sabemos por qué se llama así, por etimología. Seguimos, muchachos. Condro, facilito, condro. Ese ya es recontra conocido, ¿eh? Profesor, ¿qué significa condro? Condro significa cartílago, muchachos. Condro es cartílago. ¿Cómo se llama, profesor, la célula del cartílago? Condrocito. ¿Cómo se llama, profesor, la inflamación del cartílago? Condritis. Condritis. Por ejemplo, el cartílago acá de las costillas, cuando se inflama, se llama condritis. Miren, antiguamente se clasificaban los frutos de esta manera. Todos hemos comido con eso una manzanita, no una manzana. Entonces la manzana tiene ya una cáscara, tiene la manzana una parte comestible, carnosa, ¿no? Pero hay algo interesante en la manzana. Internamente, ya antes de llegar a las semillas, tiene como una envoltura que pareciera que fuera cartílago, ¿no? Ahora se lo has comido y he visto que hay acá algo que generalmente no se come, como una membrana transparente como si fuera un cartílago. Aquellos frutos que tenían esa membrana similar al cartílago, le pusieron ese nombre, condrocarpos. Es un fruto condrocarpo. Y así me dirán, condrocartílago, carpo es fruto. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Condrocarpo es un fruto que entonces, llamado fruto cartilaginoso, entre comillas, porque en el fondo no es cartílago, pero se parece a cartílago. Seguimos, muchachos.
En el caso del reino animal, ustedes deben saber que existen dos tipos de peces. Dos tipos de peces. Los peces cuyo esqueleto es hueso y los peces cuyo esqueleto es cartílago. Voy a repetir. Hay peces que su esqueleto interno es hueso. Una vez ha comido un pescado de repente con espinas, ¿no? Esas espinas son huesos. Entonces estás comiendo a un pez óseo. Pero una vez has comido de repente un sudado o por ahí un toyo y ves que no tiene hueso, sino es cartílago, blanquecino, se dobla, inclusive te lo puedes comer. Entonces, hay dos grupos de peces, los peces óseos y los peces cartilaginosos. Profesor, deme un ejemplo de qué peces son cartilaginosos, además del toyo. El toyo, el tiburón, las quimeras, son un grupo de peces cartilaginosos. ¿Ven ustedes ahí o no? Profesor, ¿qué nombre le ponemos a esos peces cuyo esqueleto no es hueso, sino es cartílago? Condro más icties. Profesor, ¿qué significa icties? Icties, muchachos, significa pez. ¿Qué estudia la ictiología? Los peces. Y profesor, ¿y condro qué significa? Cartílago. Lo que pasa es que obviamente ella se ha volado una letra. Condro. Condro más icties. Condricties. Recuerda, condricties. Pez cartilaginoso. Estos peces, a diferencia de los otros peces, tienen mucha diferencia, ¿no? Una de ellas es que estos peces tienen que estar nadando para que puedan estar en la superficie, porque si no nadan, se vienen abajo. Es que carecen de una bolsa llamada vejiga natatoria. Ya lo estudiarás conectado en la biología. Copro, muchachos. ¿Quién ha escuchado hablar sobre copro? Copro o esterco. Les hablaba hace rato de estercobilina, ¿no? Les hablaba hace rato, ¿no? Que, a ver, acá, les hablaba hace rato sobre esta palabrita, ¿no? Profesor, allá hablamos hace rato sobre la bilis, ¿no? La bilis es la que pigmenta a las heces, muy bien. Pero cuando la bilis o la bilirrubina está en las heces, se transforma en un pigmento que se llama estercobilina. Estercobilina. Profesor, ¿qué es la estercobilina? Esterco significa excremento o heces. Entonces, la estercobilina, ¿qué cosa es, profesor? Es el pigmento que da color a las heces. Y es derivado de la bilirrubina, así es. Pigmento, entonces, que da coloración a nuestras heces o a los excrementos. Ya, entonces ya más o menos van comprendiendo, ¿no? Señora, tiene que hacerse usted un coprocultivo para saber qué parásito tiene en sus intestinos. ¿Qué significa, profesor, coprocultivo? Coproheces. Las heces lo cultivan para ver qué bacterias se reproducen en laboratorio. Muy bien, muchachos, vamos a ver algunos ejemplos. Ya, vamos a ver algunos ejemplos. Copro. Hay gente que habla puro, disculpen el término, pero estamos acá ejemplificando puro excremento, ¿no? O habla pura excremento, sinónimo, que habla cosas feas, malas. Por eso eso no será caco. Caco es malo en sí, pero copro es excremento, es algo peor, copro. Entonces, ¿cómo se denomina, profesor, a ese tipo de lenguaje? Coprolalia. Coprolalia significa hablar cosas, bueno, no puedo decirlo acá porque estamos en una clase, hablar, etimológicamente significaría hablar excremento. Estás hablando, así, ¿no? Cosas feas. Coprolalia. Recuerden, muchachos, que Lalos, acuérdense de nuestra amiga Eulalia, acuérdense de Dislalia. Lalo significa hablar. Hablar cosas malas. Más que malas, hablar excremento. Ya, hablar excremento. Coprolalia. Profesor, ¿hay animales que se alimentan de heces? Claro que sí. Muchos coleópteros se alimentan, muchos coleópteros son coprófagos. Ahí tenemos dos etimologías. Muchos coleópteros son coprófagos. Las moscas también son coprófagas. Profesor, significa copro, heces. Fago, comer. Se alimentan de heces. No hay que escribirlo porque fago ya lo hemos visto. Copro estamos viendo. Así como, muchachos, así como se encuentran fósiles, se encuentran cráneos, mandíbulas, dientes, se encuentran partes corporales, pero también se encuentran muchas veces heces de animales antiguos. Imaginan heces de mamut, heces de dinosaurios, que quedan también petrificadas, quedan como piedras. ¿Cuántos años tienen? Miles de años. ¿Qué nombre le pusieron, profesor, a esas piedras fosilizadas hechas de excremento, de heces? Coprolito, facilito, miren, coprolito. Acá nuevamente remarco por si estén distraídos. Coprolito. Lito significa piedra. Copro significa
heces, excremento, petrificados o piedras hechas de excremento, coprolito. Un coprolito también puede ser un pedacito de heces que está bien solidificado que puede obstruir el apéndice. Por ejemplo, una causa relativamente frecuente de apendicitis, para acá está el apéndice, una causa de apendicitis fosiliaca derecha, perdón, el apéndice está en fosiliaca derecha, una causa de obstrucción son los coprolitos chiquitos, llamados también fecalitos. Profesor, a ver nuevamente. Miren, en medicina un coprolito se toma como sinónimo relativo de un fecalito. Lito significa piedra. Copro, heces, fecal, heces. Entonces, un coprolito es un pedacito de piedra, pero es una piedra de heces que puede obstruir la vía digestiva y sobre todo, si obstruye el apéndice, origina apendicitis. Sigan, muchachos, 50, cor o cordis, cordial, coraje. El coraje viene directamente del corazón, se pensaba en la antigüedad, ¿no? Se refiere, muchachos, a corazón. El dedo cordial, el dedo del corazón se lava, ¿no? Cordis. Cor pulmonare, hay una enfermedad común en medicina, cor pulmonare, corazón, pulmón. Es el cor. ¿Cuál? El cor del virus, el cor. A veces, por ejemplo, hablamos de una estructura en biología, Vamos a hablar sobre un virus rapidito acá, ¿ya? La estructura de un virus. Un virus tiene, por ejemplo, una unión de proteínas, un ácido nucleico y muchas veces tiene una envoltura adicional. Entonces, cuando queremos nosotros referirnos a la parte central, al corazón, entre comillas, figurado, ¿no? Al corazón del virus, usamos muchas veces este término en latín, cor, se escribe core, cor. El core del núcleo. Cor significa corazón. El corazón, la parte central. No se olviden, entonces, cor. Seguimos, muchachos. Corio. Hay una enfermedad que se llama corea de Huntington. Genética. ¿Saben qué pasa en esa enfermedad de corea de Huntington? A ver, lejos que investiguen, ¿ah? Profesor, escríbalo. Hay una enfermedad, muchachos, que se llama corea de Huntington. Genética. Corea de Huntington, así más o menos, ¿ya? Por ahí de repente se me va una N, una G. Huntington. En esta enfermedad, muchachos, la persona nace normal, llega a la adolescencia normal. Cuando llega a los 30, 40 años, empieza a tener movimientos extraños. Así. Empieza como a convulsionar, pero no es una convulsión. No lo puede tener. Eso ya lo gobierna el cerebro, el sistema nervioso, ¿no? Se empieza a mover. Esos movimientos se llaman movimientos coreanos o coriotáxicos. Y finalmente muere. Es una enfermedad mortal, letal, por decirlo así. Entonces, ahí nos hace recordar a nosotros la raíz corio, que significa movimiento. Coriotaxis, movimientos sin orden, o movimientos con un orden determinado. Y también hay palabras derivadas que ustedes han escuchado una vez. Si vamos a hacer la coreografía para el Día de la Madre, vamos a bailar. Entonces, coreo es movimiento, baile, danza. Movimiento, baile, danza. Coreo. Grafos, ¿qué significa, muchachos? Recuerden, grafos. Grafos es trazo, esquema, o hacer escribir. Entonces, trazar una danza, trazar una danza. En una coreografía, obviamente, tú haces un esquema de la danza, ¿no? Bien, seguimos. Cornu. Este está fácil, cornu. Cornu, muchachos, es cuerno. Cornu es cuerno. Ahí tenemos. Corniforme en forma de cuerno. ¿Por qué creen ustedes que le pusieron a esta imagen la famosa cornucopia? Cornucopia, así debe recordarlo, ¿no? De tu época escolar. Cuando dibujaba la cornucopia, profesor. ¿Qué será cornucopia? Fácil. Corno es cuerno. Y copia. ¿Alguien me puede decir? A ver. Corno es cuerno. ¿Y copia? ¿Qué es, profesor? Copia. Copia, muchachos, es abundancia. Abundancia. Copia o copia es abundancia. Recuerden ustedes, a ver, voy a tener un almuerzo copioso. ¿Qué significa copioso? Abundante, no voy a comer un montón. Copioso, copia es abundancia. Entonces,
Cornucopia es el cuerno de la abundancia. Miren, el cuerno de la abundancia, donde salen oro, dinero, ¿no? Esa es la famosa cornucopia, no se olviden. Cuerno de la abundancia, entonces. Seguimos, muchachos, seguimos. Resistan que son, estamos ya a un 70%. Corpus, corpus. Corpus es cuerpo, muchachos. Corpus es cuerpo. El famoso corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Corpulento, corpóreo, corpus es cuerpo. Por ejemplo, muchas veces en la biología, al estudiar el cuerpo humano, ese es el cuerpo completo, ¿no? Pero vamos a encontrar cuerpos chiquitos en la lengua, en la faringe, en el ojo, en muchas partes del cuerpo. Entonces, los anatomistas suelen colocarle a los cuerpos pequeños, chiquitos, corpúsculo. Corpúsculo. Culo, acuérdense, es un diminutivo. Diminutivo. Se usa muchas veces, no se olviden, como diminutivo. Otras veces se usa para referirnos a una especie de aparato, ¿no? Aparato, por ejemplo, vimos oráculo, el sufijo culo puede ser para un instrumento, vimos por ejemplo, en casos anteriores, ¿no? O puede referirse también como un diminutivo, por ejemplo, homúnculo. Homúnculo es un hombrecillo chiquito, un hombre chiquito. De eso corpúsculo significa diminutivo, en este caso, un diminutivo. Es un cuerpo pequeño, un cuerpo pequeño. En este caso ustedes están observando ahí el corpúsculo renal. Lo que ven ahí se llama corpúsculo renal, o más conocido como corpúsculo de Malpighi. Seguimos, muchachos, seguimos. Cosmo. Cosmo significa universo. Cosmo es universo. Profesor, entonces, ¿qué será un cosmonauta? Nauta es un navegante, ¿no? Un cosmonauta, muchachos, nauta, ¿quién no sabe que cosmos es universo? Universo es un navegante, nauta es un navegante, aquel que se pasea, ¿no? Es un navegante en el cosmos o un navegante en el universo, cosmonauta. No se olviden. Profesor, ¿qué significa cosmopolita? He escuchado muchas veces cosmopolita. Cosmo, que es universo, y polita viene de politis. A ver, profesor, ¿qué significa politis? Muchachos, politis significa ciudadano. Ciudadano. Entonces, cosmopolita es el ciudadano del universo. A ver, profesor, ¿cómo nuevamente? Primero, politis, acuérdense ustedes, muchachos, de polis. Polis con S, es ciudad, polis. De la política también, que ya vamos a ver con la letra P. Polis es ciudad, politis es ciudadano. Entonces, ¿qué es un cosmopolita? Es un ciudadano que habita en todo el universo, que es universal. También se puede interpretar así. Cosmopolita es un individuo que vive en todos lados. Miren esta definición, ¿eh? Es un individuo que lo encuentras en todos lados. Por ejemplo, se dice que las bacterias y los hongos son cosmopolitas. Profesor, ¿por qué las bacterias y los hongos son cosmopolitas? Porque vayas a donde vayas, a tu casa, te encierras en tu cuarto, te encierras en el baño, qué sé yo, te vas al polo norte, te vas al fondo del mar, te bañas 100 veces, vas a encontrar bacterias igual. Vayas a donde vayas, las bacterias y los hongos están ahí, porque su función, dentro de otras, es descomponer a los seres que van muriendo. Las bacterias y los hongos son cosmopolitas. Profesor, ¿qué significa eso? Que están en todos los lugares. Sinónimo de cosmopolita, ubicuo. Ubicuo significa que lo ubicas en todos lados, están presentes en todos sitios. Muy bien, seguimos entonces. Cost. Cos, viene de costilla. Costilla, ¿no? ¿Qué es costalgia? Dijimos, algia, dolor. A veces la persona se levanta, me duele acá. Cuando respiro, se preocupa, piensan que es un infarto. No, muchachos, la mayor cantidad de dolores en el tórax se debe a las costalgias, las costillas por mala posición al dormir, qué sé yo, ¿no? Costalgia viene a ser costilla. Mira, lo que vemos acá nosotros, todo esto se llama la parrilla costal, porque se parece a una parrilla, ¿o no? Miren. Una parrilla se parece, ¿no? Como unas rejitas. Pero se llama parrilla costal, voy a anotarlo mejor acá, en medicina, a lo que ustedes ven ahí se llama parrilla costal, porque está formada esta parrilla no por palitos ni por fierro, sino por costillas. Y tenemos la parrilla costal derecha, la parrilla costal izquierda. Y hágame recordar, y profesor, ¿y cómo se llama este espacio que se encuentra entre las costillas? Este espacio se llamará espacio intercostal. Entre, costal, dos costillas. Intercostal. Bien.
Seguimos. Este sí es facilito, ¿ah? Cráneo. Y aquí no sabe qué es cráneo, ¿no? O céfalo. Aquí no sabe qué es céfalo. Hemos visto con céfalo al principio. Cráneo o céfalo, muchachos, significa cabeza. Cráneo o céfalo es cabeza. Profesor, ¿qué será la craniomancia? La mancia, tú sabes, ¿sabes? Muchas veces gusta mancia. Mancia, el arte de adivinar a través de cráneos. Hay personas que tienen el aparentemente arte de adivinar usando cráneos. Craniografía, grafo, trazo, medida. Trazo sobre todo, ¿no? Hacer trazos en el cráneo. O también craniografía significa imágenes o dibujos del cráneo, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, una intervención quirúrgica, por ejemplo, hay un tumor o un coágulo de sangre, entonces al paciente, obviamente con anestesia sedado, le hacen la craneotomía. Profesor, hágame recordar, ¿qué significa tomos o tomo? Muchachos, no se olviden, tomo o tomo significa corte. Tomos es corte. Recuerdan, anatomos, anatomía, ¿no? Tomos es corte. Craneotomía viene a ser el corte del cráneo. ¿Ya? El corte del cráneo. Para hacer alguna operación. Kratos. Kratos es sinónimo de arquia. Kratos o arquia. ¿Qué significa? Alguien que gobierna. El que gobierna o el que tiene el poder. Por ejemplo, si le agregamos acá nosotros una A, en anarquía, miren, A significa ausencia. A o an, en este caso es an, ¿ya? Anarquía. Profesor, ¿qué significa arquía? Gobierno. Anarquía, sin gobierno. Estamos sin gobierno, estamos en una anarquía, o sea, significa que el presidente no se pone los pantalones, parece que no tuviéramos gobierno, esa es una anarquía. Poliarquía significará que no gobiernan muchos, no uno, sino muchos. O también cracia, ¿no? Kratos, poder, Kratos. Aristocracia nos gobiernan los nobles, las personas importantes, las personas de renombre, la aristocracia. Gracia es, entonces no se olviden, gobierno aristo, de personas de renombre. Burocracia, si recuerdan con B, buro, escritorio. No gobiernan los que están detrás de un escritorio. La famosa burocracia que le llaman algunos. Y entonces no se olviden kratos o arquía. Muchas veces esto se usa como sufijo. Y ahí vamos a encontrar esa aparente contradicción que para algunos autores son sufijos y para otros son raíces. Crémato. Crémato, muchachos, significa fortuna o riqueza. Fortuna o riqueza. Crematística es la ciencia que estudia la formación de la riqueza, las fortunas en las personas. Crematofilia es la afinidad por la fortuna, ¿no? O la crematografía, escritura sobre eso, ¿no? Seguimos. Crecia es temperamento, carácter. Si tu temperamento es bajo, no que significa que esté hacia abajo, sino si tienes una baja conducta, ¿no? ¿Qué bajo has caído? ¿Qué bajo has caído? ¿Qué bajo, hipo, bajo? ¿Qué bajo ha caído tu temperamento? O sea, dices, ¿qué tal? Y después estás, no, se va en la concha. No, o sea, ¿qué bajo ha caído? Entonces, hipocresía. Hipocresía luego se arregló ya. Eres un hipócrita, porque tienes una baja conducta. Algo así, ¿no? Idiosincrasia. Profesor, ¿qué significa idio? Idio significa propio. Propio, exclusivo. Ya lo veremos con la letra I, exclusivo. De alguien o de una zona, propio de uno mismo. Idiosincrasia significará un carácter o temperamento propio, exclusivo de él, algo así. Cresto. Algunos no son tan conocidos tal vez, pero es importante mencionarlo, ¿no? Cresto significa, muchachos, algo útil, algo bueno. Por ejemplo, si tenemos una obra literaria y el autor va a hacer un resumen de lo más importante, lo de mayor utilidad de su obra, lo mejor de su obra, sobre todo de utilidad. Más que sea bonito, que sea útil. Crestomatía. Viene del sufijo mantano. No es tan conocido el sufijo mantano, que significa aprender. Entonces, profesor, ¿qué significa crestomatía? Significa, en este caso, una obra donde se ha extraído lo bueno, lo útil para aprender. Seguimos. Ya falta poco. Crío o críos. Este sí es muy usado, crío. Este es muy usado, crío. Crío significa, muchachos, frío. Crío es frío. Profesor, ¿hay algún sinónimo de crío? Sí, cicro. Lo veremos con la letra P. Les adelanto una vez. Cicro. Crío, sinónimo, cicro. Acuérdense, cicro. Ya, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Miren, existen seres vivos, sobre todo bacterias, que son felices viviendo en el hielo.
les gusta vivir en el hielo. Bacterias, pregunta de examen de admisión. ¿Qué nombre reciben las bacterias que viven en el hielo, en el polo norte, en el polo sur, en lugares muy álgidos, fríos, gélidos? Criófilas. Criófilas. Profesor, hágame recordar nuevamente qué significa esto que yo ya me olvido rápido. No te preocupes, te vas a recordar acá. Crío, no se olviden, y filo. Crío significa frío, hielo. Y filo significa afinidad por el hielo. Sobre todo bacterias. Así como bacterias termófilas, que les gusta mucho el calor. Otras que son criófilas, que les gusta mucho el hielo o vivir en lugares muy fríos. Ustedes de repente han escuchado que existen algunas técnicas donde se guarda, donde se congelan embriones, se congelan espermatozoides. Por ejemplo, si tú quieres tener hijos, pero todavía de acá a 500 años, te sacan tus espermatozoides, lo congelan, y en 500 años buscan una mujer, tú ya estás muerto obviamente, y le hacen una fecundación artificial y tus hijos aparecen en esa nueva generación. ¿Qué tal? Entonces, ¿se puede congelar las células? Sí. ¿Se pueden congelar mis tejidos? Sí. ¿Se pueden congelar órganos? Sí. ¿Se puede congelar todo un humano? Hay teorías controversiales. Dicen que hay personas que pagan para que cuando estén ya un poquito mayores o cuando mueran, inmediatamente los congelan para revivir los años posteriores. Esas son teorías que aún no están demostradas. Son comentarios, son por ahí, digamos, mitos urbanos. ¿Cómo se llama, profesor, todo ese proceso donde se congelan embriones, células, gametos, tejidos, a organismos completos, de repente para revivirlo en el futuro, simplemente para conservarlo para unos meses o años después, o días después? Criopreservación. Ya se usa nitrógeno líquido a temperaturas negativas para mantener la muestra, ¿ya? Y que no se vaya a malograr. Criopreservación, frío, preservación, mantenimiento. Vamos, crinis o trico, muy conocido, crinis o trico. Crinis, el más usado inclusive es trico, pero una vez vemos los dos que son sinónimos, significa pelo, trenza. Una trenza, un pelo es crinis, o trico también, cualquiera de los dos, crinis o trico. Por ejemplo, ¿qué es crin? ¿Saben, muchachos, qué es crin? Crin es un mechón de pelos. Vamos a ver mejor las imágenes, ahí les explico con más tranquilidad. ¿Qué nombre recibe al organismo, el animal, sobre todo el animal, que tiene un mechón de pelos? Lleva consigo, nuevamente, miren, nuevamente, muchachos, nuevamente, feroforos. No me cansaré de repetirles, profesor, ¿qué significa feroforos? Significa llevar consigo, o también significa tener. Y profesor, crin, pelos o trenza. Trico significa más pelos, trico, pero crin significa más así como mechón o trenza. ¿Ven o no? Este es un mechón o una trenza. Entonces a este animal se le llama crinífero. Recuerden nuevamente que fero o foro significa llevar consigo, ¿ya? Foro o fero, llevar consigo. Y déjenme decirle que todo este mechón que ustedes están viendo acá, este mechón se llama crin. Ese mechón se llama crin. Por eso cuando ustedes estudien las áreas protegidas, había antiguamente las famosas pampas de Heath, G-A-H-E-A-T-H, las pampas de Heath. Hoy día ya se van fusionando los santuarios y se convierten en parques, ¿no? El Santuario Nacional de Pampa de Heath, ahí albergaba a este animalito que era un lobo especial, un lobo distinto a los demás lobos. ¿Por qué, profesor? Porque tenía tiene un mechón de pelos acá, en la parte anterior del lomo, un mechón de pelos. Y por eso le pusieron el lobo de crin. El lobo de crin y el ciervo de los pantanos habitan en las pampas de Heath. Entonces, por eso le pusieron el lobo de crin, porque tiene un mechón, el lobo con mechón. Miren, existe, muchachos, una conducta, sobre todo en niños con estrés o hasta en adultos también, que consiste en arrancarse los pelos y comerlos. Llevan a la boca y luego esos pelos forman tumores que inclusive originan obstrucción intestinal, problemas serios, ¿no? Así están, meten en la boca, meten y luego hacen su cabeza hueco acá. No es hongo, no es nada, no es caída por cuestión hormonal, sino porque ellos se lo jalan. Profesor, ¿cómo se llama esa manía? Tilomanía. Trico significa pelo. Tilo significa jalar. Romper, jalar. Entonces, ¿qué significa, profesor? Tricotilomanía. La manía de jalarse los pelos. De depilarse, en otra palabra, depilarse, ¿no? Y en muchos casos, como le decía, llevarlo a la boca, ¿no?
y comerlos, tragarlos. Si los come, se llamará tricofagia. A ver, tricotilomanía es en sí jalarse nada más, jalarse. Si lo come, ¿cómo se llamará? Tricofagia. Tricofagia ya es comer. Pero así como etimología, la tricotilomanía es jalarse nada más los pelos. Seguimos, 63, criptos. Esto lo hemos visto inclusive, recuerden, prefijos. Criptos es oculto, ya lo hemos visto en prefijos. ¿Ah? Las criptas son como tumbas o pasajes ocultos. Criptografía, escribir. Criptogénico, que origina. Criptorquidia. Ah, qué interesante. Profesor, ¿qué significa orquios? Orquídea. Orquídea no creen que es una planta, una flora. Muchachos, orquios viene de testículo. ¿Qué significa entonces criptorquidia? Testículo oculto. Testículo oculto. Cuando un niño nace, el pediatra le palpa los testículos. Una bolita presente, otra bolita presente. Ah, ya, ok, vaya por ahí con su mamá. Pero a veces hay niños que nacen una bolita presente, otra bolita vacía. ¿Cómo ven otra vez? Bolita vacía. O sea, está vacío el saco, bolsita. ¿Qué pasó? Vamos a hacer una prueba, una ecografía. Señora, su hijo ha nacido con un testículo arriba, metido en la dos. ¿Por qué arriba? ¿Por qué? ¿Cómo se subió? No es que se haya subido, muchachos, sino que nosotros, cuando somos fetos, tenemos los testículos adentro del abdomen. Y antes de nacer, van bajando, y cuando nacemos, están abajo ya. Entonces, si descubre que una bolsita está vacía, es porque de ese lado no bajó. Y se quedó escondido ahí. Y como se quedó escondido, eso se llama criptorquidia. Criptónimo, nomos es nombre oculto. Criptogénico, gen es origen, de origen oculto, de origen incierto, de origen no conocido. Cripto. Ya no olvidar, muchachos, eso lo hemos revisado, recuerdo, hace algún tiempo, ¿no? Seguimos. Crisos. Crisos, muchachos, es riqueza. Riqueza, oro. Se toma también como oro. Profesor, pero aurum no era oro, sí, pero recuerde que hay ciertos sinónimos relativos. Crisos es oro, riqueza. Acrisolar significará pues amasar riqueza, ¿no? Crisocalco es, digamos, una mezcla de oro más cobre. No se olviden, ¿no? Algo que imita el oro. Crisología, la ciencia que estudia el oro, la riqueza, ¿no? Crisol, profesor, hay una librería Crisol. Bueno, Crisol es un aparato, es como un tazón hecho de oro que se usa para fundir justamente los metales, ¿no? Es el crisol. Existen unas algas, déjenme decirles, muchachos, unas algas que por su color se llaman algas doradas en el mar, que son los principales componentes del fitoplancton, algas doradas. Profesor, algas doradas, ¿qué nombre le pusieron a esas algas doradas? Criso. Criso significa dorado. Fito. Ajá, mucho cuidado acá, profesor. ¿Qué significa fito? Fito significa plantas. Plantas doradas, lo que pasa es que en un principio se pensaba que las algas eran plantas. Pero hoy en día, sabemos que son algas. Y para algas usamos el étimo fico, con C, fico. El nombre correcto debe ser crisoficas. Pero se quedó con fita porque se pensó años atrás que eran plantas y le pusieron las plantas doradas, pero hoy día lo conocemos como las algas doradas. Mucho cuidado entonces con este étimo criso. Sí, muchachos. Crom, y aquí no sabes, te facilito. Crom o cromo, color. Polícromo, muchos colores. Monócromo, un solo color. Cromosoma, soma es cuerpo. Un cuerpo pintado, soma es cuerpo. Nosotros tenemos cromosomas, que son pequeños cuerpos que se pintan con colorantes. Y esos cromosomas guardan los genes. Guardan información hereditaria. Y así, por ejemplo, aquí tenemos un caso, miren. Este es un huaco polícromo de la cultura nazca. Huaco polícromo ictiforme. Profesor, ¿qué significa todo eso? Polícromo significa que tiene muchos colores. Porque hay culturas cuyos huacos eran monócromos. Este es polícromo. Ictiforme, lo acabamos de ver. Icti o ictio, pez. Forma de pez. Eso no, huaco polícromo, ictiforme. Seguimos, muchachos. 66. Este es facilito, ¿no? Cronos. ¿Se acuerdan? Anacrónico. Que no coinciden los tiempos, separación en el tiempo. Acá está, no, anacrónico, separación en el tiempo. Anacronismos, ¿qué son? Que no coinciden las fechas. Uno dice que ocurrió en el año 60 después de Cristo, otro dice en el año 500 después de Cristo. Tal, ¿quién tiene la razón? Anacronismo, o no hay un orden, digamos, racional, concordante en los tiempos. Profesor, ¿qué significa sincrónico? Sin significa junto a. Sincrónico significa que hacemos al mismo tiempo. Todos días de forma sincrónica vamos a ingresar y todos a un solo voz, al unísono. Sincrónico, al mismo tiempo. Profesor, ¿y cómo se llama este aparatito que se usa para medir los tiempos? Para medir los tiempos, profesor.
Crono es tiempo. No se olviden, muchachos. Crono es tiempo. Metro es medida. La medida del tiempo. Vas a correr 100 metros planos. El profesor de educación física se ubica, él vivazo, él ya no corre, solamente mira nada más la clase, no mira la carrera, ¿no? Se ubica al final, facilito con su relojito ahí, ¿no? A ver, ya, supito, ya, corran. Y ya, lo hiciste en 15 segundos, lo hiciste en 15 segundos. ¿Qué usa? Un cronómetro. Cronómetro, para medir el tiempo. Cronómetro. Sí, muchachos, como ustedes ven, hay bastantes étimos con la letra C. La letra C es abundante por lo que vemos nosotros dentro de lo que estamos revisando, ¿no? Crusta, muchachos, crusta. Crusta se puede tomar como costra o como concha. Crusta es algo duro, ¿ya? Como una costra o también duro como una concha. Profesor, ¿qué será un crustáceo? Un crustáceo es aquel que tiene concha. Los crustáceos como son el camarejo, el cangrejo, el camarón, los langostinos, el muy, toda esa gente son crustáceos porque tienen concha. Tienen concha, crustáceos. Crustodermo, dermo es piel. Crusto en este caso no será concha en la piel, será costra en la piel. Será una piel con costra, crustodermo, una piel costrosa, algo así, ¿no? Este es facilito, este ya mínimo tiene que saberlo, ¿no? Cruz significa cruz. Crucifixión, crucifijo, cruzada, crucero, se llaman crucero porque se cruzan en el mar. Los barcos se cruzan y a veces hay intercambio entre pasajeros o qué sé yo, ¿no? Pues se llaman los cruceros. Generalmente los demás barcos no se cruzan, van de una sola ruta y no se cruzan con otro barco, por eso sí se cruzan. Por eso los famosos cruceros, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú compras un periódico o una revista, ¿qué observas? Observas esto, ¿no? Que se cruzan, profesor, las letras. Este se cruza con este, y este con este, y este con este. ¿Cómo le llaman a eso entonces, muchachos? Crucigrama, cruz y grama. ¿Qué es grama, profesor? Grama es trazo, escritura, incluso se puede tomar, ¿no? Trazos o escrituras que se cruzan. Coxi viene de cadera. Cadera, ojo, importante eso, cadera. Lo que pasa es que, muchachos, estos dos huesos se llaman los huesos coxales. Esos son los huesos fémur. Y esta articulación, cuando el punto de unión entre los huesos coxales, el hueso coxal y su fémur, este punto de unión se llama cadera. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué es coxalgia? Coxalgia. Coxa viene de cadera. Cadera. Algia viene de dolor. Coxalgia, muchachos, es el dolor en la cadera. Dolor en la cadera. Coxis es un hueso diminutivo de la cadera que está ubicado atrás, el rabito, ¿no? Coxal es el hueso de la cadera. Entonces no se olviden. Esto es lo que nos han preguntado. ¿Qué es coxalgia? Dolor en la cadera. Muy bien. Seguimos. Cut, este es facilito, ¿no? Cut. Cut o derma significa piel. Cutáneo. Vamos a colocarle una inyección subcutánea. Subcutánea. Debajo de la piel. Cutáneo, relacionado a la piel. Cutícula. Nuevamente acá, miren. Cula es un diminutivo. Diminutivo. Cutícula, muchachos, será una piel en diminutivo. O sea, como si fuera una piel, pero una piel secundaria o una piel menor. Existen, por decirle, a ver, ejemplos, animales, gusanos, que encima de su piel tienen otra como piel más fina que les protege contra la deshidratación y se llama cutícula. Las plantas, las hojas. Ustedes de repente han visto una hoja de una planta que tiene un brillo especial, un brillo, ¿no? Una cera. Esa capa, toda la capa de cera se llama cutícula, porque es como si fuera una piel adicional, una piel fina, una piel secundaria, una piel en diminutivo, o sea, una casi piel o algo así, ¿no? Y pues se llama cutícula. O derma también, dermatitis, inflamación en la piel, dermatalgia, dolor a la piel. Ya cuando veamos con la letra D que sigue después, hablaremos más ejemplos sobre derma, dermatólogo, otros más. Ven ahora cuprum. Cuprum o cupris significa cobre. Un poco de química. Cuprum, cupris es cobre. Cúprico, relativo al cobre. Profesor, hágame recordar nuevamente qué significa cuprífero. Feroforos, muchachos, significa llevar consigo o tener consigo. Lo voy a seguir repitiendo hasta que se lo graben bien. Por ejemplo, ese jarrón es cuprífero. ¿Qué significa eso? Que tiene cobre o lleva cobre en su composición. Profesor, ¿qué significa cuprícolo? Miren, mucho cuidado, muchachos. Si bien es cierto, hemos visto en revisiones anteriores que colo puede significar como que habita en ese lugar, ¿no? Pero en este caso, colo significa cuello. ¿Ya? Mucho cuidado, acá colo significa cuello. Profesor, pero cerviz, sí, cerviz será cuello. Pero colo también es cuello. ¿Qué será cuprícolo?
llevar cobre en el cuello. Bien raro. Es un término antiguo que se usaba para algunos artrópodos, sobre todo coleópteros. Existen insectos con su exoesqueleto que en el cuello tienen una franja que pareciera que hubiera cobre, pero el color engaña. Tiene un color que parece que fuera el cobre. O sea, en el cuello hay una franja, un color cobrizo. Entonces los primeros anatomistas le pusieron cuprícolos, animales cuprícolos. Significa con el cuello en color cobrizo, en color de cobre. Pero hoy día ya no se le llama así, se le llaman hoy día coleópteros, ¿no? Hoy día se clasifican en base a otros criterios. Antiguamente se clasificaban en base a criterios secundarios, ¿no? Hoy día se le llama cuprícolos. Bien, muchachos, con eso hemos cerrado esta parte de étimos con la letra C. A revisar, como ustedes se dan cuenta, hay mucho por revisar y continuamente estar indagando más y más ejemplos. Y nos vemos acá a la siguiente sesión que empezamos con la letra D.